El asunto del currículum es largo, pero no por mérito, sino porque ya es una edad en la que nos aproximamos de... El tema de hoy, en realidad, es una especie de excusa para motivaros a rebuscar en la biblioteca mental, en vuestra biblioteca mental y en la de vuestras personas próximas, acerca de los usos mágicos que conozcáis de las plantas. Y lo que sí que os ruego, luego de la charla esta hay una especie de coloquio, si alguno se le ha desencadenado algún recuerdo de usos de este tipo de los que vamos a comentar, pues que lo manifieste, porque en el fondo de lo que se trata es de poner en evidencia que hay una serie de tradiciones en torno a estos temas que sabemos más de lo que pensamos que sabemos y que lo tenemos que compartir. Simplemente daros esta advertencia como justificación un poco de la charla, ¿no? Para penetrar en el sentido de la magia debemos de, por lo menos, tener una pequeña base de sustentación en el sentido de conceptualmente caracterizarla, ¿no? Hay dos definiciones muy interesantes. Una es la magia como ciencia o arte que enseña a hacer cosas extraordinarias o admirables, es decir, que se salen de lo normal. Y la otra es el encanto o atractivo con que algo deleite y suspende y produce un vínculo, en el sentido de que te vincula a ello. Por ejemplo, esta película es que es mágica, te lo cuentan, ¿no? Es que es una película especial, o este paisaje es que es mágico. Ese es el otro sentido de la palabra magia, ¿no? Matizando un poco, la magia blanca es la que por medio de causas naturales ofrece efectos extraordinarios de apariencia sobrenatural. En ese sentido, todos vivimos en una cotidianidad un poco prosaica o gris en el que nos suceden las cosas normales y previsibles, ¿no? Cuando algo se sale de eso previsible, le damos ese carácter un poco de cosa extraordinaria o mágica, ¿no? Generalmente se tiene la idea equivocada de que las plantas sagradas son las que poseen alcaloides con propiedades alucinógenas o han sido objeto de usos ceremoniales en civilizaciones del pasado. Es el típico asunto de la bruja con sus potingues efervescentes en la caldera preparando la cosa mágica, ¿no? Ciertamente la sacralización se da en contextos de chamanismo o curanderismo, como se da el uso de vegetales inductores de estados de trance o éxtasis durante ceremonias religiosas o curativas. Pero el fundamento de las plantas sagradas es mucho más complejo y va más allá de los aspectos mágico-curativos o religiosos. El término apropiado en etnografía o en etnología es magia simpatética y se refiere al hecho de que las cosas actúan recíprocamente a distancia mediante una acción oculta. Tomando como referencia el texto de Sid James, George Tracy, La Rama Dorada, que os recomiendo, encontramos que la magia simpatética adoptaría dos modalidades. En la primera, el planteamiento base sería decir que lo semejante produce lo semejante y da pie a la división que podemos denominar magia homeopática, en donde las cosas que se aparecen son la misma cosa. Basta tomar una raíz de mandrágora, bautizarla con el nombre de nuestro enemigo y luego destruirla. Y en ese sentido, ese ciclo es un poco el de la caracterización por magia homeopática, es decir, le damos a esa raíz las características del enemigo que queremos destruir y luego la destruimos, con lo cual perjudicamos un poco a este enemigo. La otra división se podría llamar magia contaminante, donde suponemos que las cosas que tuvieron en contacto actúan a distancia recíprocamente. Por ejemplo, una piedra imán en el tronco de un árbol vigoroso y conservamos un pedacito, esperando que nos transmita la potencia del árbol. Es decir, que recibimos a distancia el poder del cambio estacional de los árboles porque hay un pedacito que hemos vinculado a ese árbol del cual mantenemos un trocito, ¿no? En la práctica ambas divisiones se mezclan, pero reflexionando sobre estos ejemplos se puede averiguar cómo es que obran los denominados brujos o hechiceros. Ahora bien, no hay que olvidar que a pesar de ser un trabajo monumental, La Rama Dorada, la obra de James Frazier, fue escrita pensando que la magia es un sistema espurio de leyes naturales, es decir, que está basada en leyes imaginarias. Es decir, que no tiene una materialidad racional o un enfoque en el cual podamos decir que esto es causa de aquello, sino que hay un salto en el que estamos en un vacío y no podemos atribuir los efectos a nada concreto.
Me pregunto qué pensaría Sir James Fraser de los nuevos descubrimientos de la física cuántica, donde se ha encontrado que las partículas subatómicas actúan de maneras contrarias a la lógica. Por ejemplo, en ocasiones los fotones que son creados simultáneamente, no sé si habéis oído hablar de los aceleradores de partículas, tienen un lazo inexplicable. Si son separados y después induce un cambio en uno, el otro cambiará igual, a pesar de la distancia. Es decir, en física subatómica se da el hecho de la magia contaminante, es la ley de contacto. Ningún científico puede dar una explicación, sin embargo se aprovecha el fenómeno para transmitir información sin necesidad de conexión física alguna y de manera instantánea. Es un poco lo que pasa con el wifi. Tú tienes una placa electrónica en la cual emite una señal con la cual tú puedes interactuar, que es el wifi. Todo el mundo hoy día sabe lo que es los sensores en los cuales yo hago así y cambio. ¿El soporte intermedio qué es? El campo magnético, pero no hay nada más. Es decir, hay unas partículas que se comportan de esta forma, ¿no? A modo de esquema, la fitoterapia es la ciencia que estudia la curación por las plantas. Fitos, planta, terapia, griego. Los usos tradicionales, las sustancias interesantes y la etnobotánica se ocupan. Las sustancias interesantes me refiero a los principios activos de las plantas, que tienen una relación causa-efecto. Por ejemplo, te duele la cabeza, te tomas un analgésico. El ácido acetilsalicílico viene del salicilato de los salix, que son las sargueras. En la corteza tienen una sustancia que es analgésica. Y se te va el dolor de cabeza porque es un poco vasodilatador, fluye mejor la sangre en el cerebro y entonces no te notas. Por eso te dicen, cuando tengas el periodo no tomes aspirina, porque puedes tener más hemorragia, ¿no? Por ejemplo. Es decir, hay una causa-efecto en el sentido de que el principio activo de la planta produce unos efectos concretos. En biología, ecología, agronomía, en química, por ejemplo, los nuevos fármacos, en farmacología, en todas estas ramas del saber, los resultados con explicación lógica atribuibles a principios activos o a las mezclas de estos principios activos, aunque esa explicación sea desconocida en la época en la que se produce, se generaliza el uso de la planta en ese ámbito. El ejemplo este del salicitato, tenéis muchísimos ejemplos, por ejemplo, para las contusiones, el árnica. Todos habréis oído, por ejemplo, porque es muy pequeño, que el árnica quita los trompazos y los dolores y los hematomas, ¿no? Entonces, el primero que lo descubrió, lo propagó y se generalizó la atribución de ese efecto a esta planta árnica montana, ¿no? En magia, al revés que en fitoterapia, pasa que los usos culturales sin presencia de sustancias específicas a las que puede atribuirse acción generan unos resultados inexplicables, probablemente porque no hay una explicación, y de ahí viene el empirismo, es decir, el conocimiento sin pruebas. En la magia hay mucho de fe. Igual que en todo lo demás hay un fundamento científico que podemos seguir racionalmente, en este, contrariamente al otro, es artículo de fe. Vamos a verlo esto más claramente con un ejemplo. Hay un uso tradicional fundamentado en la química en los principios activos del ciprés. Devienen de la composición, es decir, el ciprés en sus ramitas tiernas tiene un aceite esencial en una cantidad de un 0,2 a un 1,2%. Este aceite esencial lleva hidrocarburos, pineno, canceno, lleva una acetona no bien conocida, lleva un alcohol terpénico, lleva ésteres, lleva ácidos, lleva los gálvulos de la piña del ciprés antes de alcanzar la madurez, contienen mucho tanino. Es decir, aquí tenemos hasta cierto punto una pequeña radiografía de la composición del ciprés. De ahí devienen sus propiedades. A causa de estos taninos se produce un efecto marcadamente astringente y vasoconstrictor. Es decir, si nosotros tenemos un problema de retorno venoso, típico de las señoras a cierta edad y de los caballeros también, que son las varices, el ciprés nos va a arreglar o nos va a ayudar a regularizar o equilibrar el retorno venoso por medio de sus propiedades. A consecuencia de esto se usa en el tratamiento de varices, trastornos de la menopausia, menorragia y especialmente en tratamientos antihemorroidales, que son problemas de retorno venoso. Es decir, hay una correlación entre los usos y las sustancias
presentes en la planta. Pero vámonos a un ejemplo distinto, en el que, por ejemplo, esta planta, que no sé si la conocéis, se llama Matapol en valenciano, y es el torbisco en castellano, o la Daphne gnidium en nombre científico, que es una especie muy utilizada y muy común en las zonas húmedas de riberas, barrancos, etc., ¿no? En Valencia hay mucho, Matapol. Contra los celos infantiles. Es decir, yo tengo un chiquillo que me está volviendo loco porque le ha cogido celos al pequeño. Entonces aprovecho un día en el que en la alquería, porque estos son usos un poco antiguos, ¿no? Pesan, por ejemplo, cuando venden las patatas o cuando se venden sacos de trigo, o cuando... y ese día dicen, oye, pues vamos a ver si le lleven el Matapol al chiquillo. Y cogen al niño, le meten una ramita de esta planta y cuando pesan, lo pesan a él. En la Roma también, papá, que vamos a pesarte. Lo pesan, apuntan el número de los kilos, ya pues pesas ya 14 kilos. Y por el hecho de haberlo suspendido en el aire con una ramita de Matapol, los celos comienzan a irse. ¿Qué explicación hay de eso? Pues esto es un uso tradicional del Matapol, que es una de las plantas, y curiosamente a las que se les atribuyen muchísimas propiedades, ¿no? No sé si habéis visto, en comparación con el ciprés, al cual le podemos atribuir el efecto antihemorroidal por sus propiedades de los principios activos, pero en este caso, que se han curado los celos del niño y es efectivo, ¿qué explicación hay? Yo creo que ahora, al punto que estamos, hemos centrado el tema de las plantas mágicas, ¿no? Ahora podemos ver exactamente de qué es de lo que vamos a tratar, ¿no? En realidad no existen plantas mágicas, sino usos mágicos que se practican y adquieren relevancia dentro de un contexto muy definido, el pensamiento mágico. Lo principal, creer. Si no te lo crees, actúa menos. Y la intención es lo que activa la magia de las plantas. En realidad las plantas no son ninguna magia, no tienen magia, porque son seres vivos que tienen sus procesos, pero que están al margen de nuestras historias, ¿no? Son completamente ajenos a nosotros en ese sentido. Pero es la intención, ¿no? Fijaros, por ejemplo, en esto que pongo aquí de consideraciones suplementarias: homeopatía, flores de Bach y aurosoma. La homeopatía, que la descubrió Hahnemann en el siglo XVIII, actúa un poco sin que sepamos exactamente a día de hoy por qué. Y sin embargo es una forma de terapia que ha pervivido durante 3 siglos, va para 4. Y que efectivamente, tú tienes un constipado y te tomas cada 2 horas una bolita te la disuelves debajo de la lengua, de calcárea carbónica o de lo que te hayan prescrito, y sin tomar ningún antibiótico ni tomar ningún analgésico, te notas más ligero y te notas que puedes con el constipado, que puedes desarrollar tu actividad, que de otra manera estarías tumbado en un sofá moqueando. Eso es un efecto de la homeopatía. Las flores de Bach, no sé si hoy día a mí me ha dejado fascinado porque es algo que lo he conocido desde hace muchos años, y las flores de Bach hoy día están en las farmacias. O sea, la venden en la farmacia. Lo cual me tiro las manos a la cabeza de decir, una cosa que era casi como esoterismo, ¿no? De las gotitas de las flores de Bach, que son las 33 flores de Edward Bach, pues ahora mismo las venden en la farmacia. Y son tan activas que la gente se las toma. Pero ¿qué explicación en el sentido de la correlación entre los principios y los efectos que produce ahí? Pues no hay una cosa que esté clara, ¿eh? Aurosoma es una terapia para el aura. No sé si la conocéis o la habéis oído nombrar, ¿no? Se basa en cromoterapia. Entonces son unas botellitas de 2 colores que te las pones y te notas que te cambian el aura, te cambian los sueños, te cambian por dentro. Tú te haces un tratamiento con una botellita hecha por un buen maestro de aurosoma y te cambia. En el fondo son principios activos que devienen de las plantas y de sus colores. ¿Pero qué explicación tenemos? No hay explicación. Sin embargo, se ha generalizado su uso y persiste. Sin embargo, vamos a tratar ahora una aproximación a un nivel un poco superior. Vamos a darle una vuelta de tornillo y vamos a hablar de las plantas sagradas y de las plantas de los dioses. Que dentro de lo que son el concepto de plantas mágicas,
tienen cierta relevancia. Generalmente se tiene la idea equivocada de que las plantas sagradas son las que poseen alcaloides con propiedades alucinógenas o han sido objetos de usos ceremoniales. Esto ya lo hemos dicho al principio, pero, perdón, no sé si habéis visto o habéis oído algún caso de intoxicación por esta planta que tenemos en la foto, que es una datura. La datura o la brugmansia son solanáceas ornamentales. Esto está en el cauce del río Turia y está en flor, yo creo que también está en flor. No sé si os fijáis, el cauce del río, a la altura de la escuela de idiomas, por ahí. Esta tiene un aroma muy intenso, una planta que huele mucho y que de tocarla o de ingerirla, como es un alcaloide, o sea, es una solanácea que tiene muchos alcaloides del grupo de las atropinas, la melaleurodona, y todo este tipo, pues te puedes intoxicar. Entonces, si te intoxicas, tiene un efecto de dilatación de la pupila, mareos, un poco de euforia inicial que luego se convierte en una desorientación, incluso desenfoque de la visión, porque al aumentarte el tamaño de la pupila no enfocas bien y ves borroso. Se han dado muchos casos de intoxicación. Es muy curioso que en plena Valencia haya muchas plantas de estas sueltas por ahí, no solo por las plantas con alcaloides, sino por plantas que tienen principios como picantes. Hay una que le dicen pica-pica, que es la Pattersonia, una de Nueva Caledonia, ¿no? Una planta, un arbolito muy conocido, ¿no? Y cómo explicar que una planta que es objeto de un culto ceremonial, sobre todo en Perú, es una planta de los dioses, ha pasado a un uso prosaico total de jardinería, pero no por ello deja de tener sus alcaloides. De hecho, esta planta en las herboristerías se vendía como túnica de Cristo para fumarla cuando tienes problemas bronquiales. Y algunos, entre comillas, hippies de la época ya de las plantas psicodélicas o psicoactivas la compraban a un precio baratísimo. Hacían una infusión y se cogían un colocón de estos de vaporization, porque es una planta que te puede llevar al hospital. De hecho, a más de uno lo lleva al hospital a primaria, ¿no? Tenemos un caso paradigmático de una planta que tiene un proceso de sacralización culturalmente definido en un ámbito geográfico que es el ámbito peruano-andino y chamanismo, y que aquí se utiliza como planta de jardinería, pero sin embargo te puede poner en contacto con la divinidad entre comillas y sin entre comillas. En otro orden de cosas, en lo de las plantas sagradas, la sacralización se da en contextos religiosos, pero también hay vegetales inductores de estado de trance o éxtasis durante ceremonias religiosas o curativas en las culturas primitivas. En las evolucionadas o ya actualmente en determinados usos sociales, en que son sagradas en otros sentidos. ¿En qué sentidos? En este. Si os fijáis, esto es una composición de 1870 de Lawrence Almatadema y es el Festival de la Vinalia, es decir, la consagración del vino al dios Baco. Ya no hace falta que os diga más, ¿no? La sacralización aquí, los dioses y los efectos de una planta, porque algunas de ellas, el vino, en tiempos de los romanos ya era sagrado, pero actualmente mueve toda una economía, mueve toda una catalizador de unas relaciones sociales, comunicación y todo en torno a la mesa, pero esa cultura del vino, ahí la tenemos. 2000 años después de estas ceremonias romanas, ahí está. Vamos a poner otro ejemplo. Otra planta sagrada, el tabaco. Todo el mundo conoce el tabaco. Fijaros la publicidad, le he puesto ahí un poco adrede para llamar vuestra atención, ¿no? Pero fijaros en la viñeta esta debajo, cómo cargamos el tabaco, o la del cenicero, o las marcas, el trasfondo económico que se ha generado en torno a una planta sagrada por un proceso o por una característica de esa planta. Y es que es muy adictiva. Es decir, la nicotina en sangre produce una adicción, alguien lo descubrió y lo sacó del contexto cultural en el que los indios se fumaban la pipa de la paz, y mira cómo estamos con el tabaquismo. Si alguien no lo considera lo suficientemente grave, es porque no tiene hijos. Pero cuando tú ves a un chiquillo
de 12, 14 años que empieza a tontear con el tabaco, es cuando dices, bueno, ya tenemos otra víctima. Porque la palabra víctima, no sé si sabéis lo que quiere decir, pero es una víctima en el plano de la salud, en el plano económico, pero también tiene el rasgo que tenía el vino, es una droga de relación. Una buena conversación con un cigarrito, ¿sabes? Entonces, en el fondo lo que hay es que las plantas son muy poderosas y de hecho se han sacralizado por ese poder que tienen, pero sacadas de contexto pueden ser un poco peligrosas, es decir, tenemos que estar alerta con lo de las plantas de los dioses, porque realmente los propios dioses, como decía Isaac Asimov, son los vegetales, que tienen mecanismos para perdurar a expensas nuestras. Tenemos que cultivarlas, recolectarlas, secarlas, procesarlas, comercializarlas. Sigo. Otro orden de cosas. Hemos visto el carácter adictivo en un plano un poco maligno o negativo, pero no todas las adicciones son negativas. Fijaros, según la leyenda china, fue el emperador Shen Nung el descubridor del té. Por razones de higiene, el emperador solamente bebía agua hervida, algo que recomendaba a su pueblo. Cuentan que en el año 2737 a.C., esto es algo para tener en cuenta que los chinos son una civilización muy antigua. Shen Nung estaba descansando junto a un árbol de té silvestre cuando una ligera brisa agitó las ramas del arbusto y unas hojas cayeron dentro del agua que estaba hirviendo. Para calmar su sed, Shen vio que el agua adquiría un aroma y un color extraño y lleno de curiosidad probó el agua teñida gustándole el sabor. Así nació el té. Esto es la leyenda china. Pero la leyenda india es que en Japón los monjes zen sostienen la tesis de que un monje asceta de origen indio llamado Dharma viajó a China en peregrinación. Durante su camino pretendía estar continuamente despierto para meditar, pero un día, agotado por el viaje, se durmió en plena meditación. Al despertar se llenó de ira consigo mismo y se cortó los párpados con un cuchillo para que nunca más le volviese a ocurrir. Al día siguiente, en el lugar en el que había arrojado sus propios párpados, había un arbusto diferente a todos los demás, cuyas hojas tenían la propiedad de ayudar a mantener los ojos abiertos. Dharma enseñó las propiedades de las hojas del té a sus seguidores, y tras su estancia en China viajó hasta Japón, donde llevó la planta que se introdujo en los templos del budismo zen de este país, conformando toda una, todos lo conocéis, la ceremonia del té. Tanto en el ámbito religioso como en el ámbito un poco más, entre comillas, galante de las geishas, en torno al té, cataliza otra vez más, como pasaba con el vino, como pasaba con el tabaco, una serie de cauces que facilitan la comunicación y las relaciones entre las personas. No sé si vais captando el sentido que le queremos dar al término plantas de los dioses, pero ya no es solamente aquello de la divinidad, es los atributos de la divinidad. Y uno de los atributos de la divinidad, ¿cuál es? El hacernos sentir bien, el hacernos sentir en la plenitud y el hacernos sentir bien comunicados. Tanto el té como el tabaco, como el alcohol, el vino, nos hacen tener estos atributos. El té se llama Camellia sinensis, todos lo conocéis, es objeto de extensiones inmensas de cultivo, muy primoroso y, como veis, los paisajes del té son especiales jardines, ¿no?, en la naturaleza. Yo, desde luego, no he visto cafetales, pero de té aún no he visto ninguno. Vámonos a otro tema. De entre las plantas de los dioses hay algunas que tienen una serie de propiedades realmente que no es que te dejen despierto y tonifiquen como el té, o te alegren como el vino, o te pongan en comunicación como el tabaco, sino que son mucho más trascendentales. Una de las trascendentales es el peyote. El peyote tiene un producto que se llama mescalina y esto es una especie de creación artística en torno a Tuguri, que es el dios del peyote. El peyote es un culto que está muy estudiado porque es un culto solar. Por ejemplo, Antonín Artaud en los años 30 hizo un viaje al país de los Tarahumara, que es un libro maravilloso que lo recomiendo, desvelando todo el
arquitectura simbólica que hay por parte de los indios tarahumara en torno al peyote, ¿no? Esto es un cactus sagrado para los navajos. Todos habéis oído hablar de los indios navajos. Los chichimecas, los huicholes, los tarahumaras. Esta zona de entre Estados Unidos y el norte de México es donde se localiza el culto del peyote. Los tarahumaras, el endónimo es raramuri, los pies ligeros, no sé si veis aquel hombre, y desde que salen, estos tienen una especie de celebración en la que salen a buscar el morro del ciervo, que es como llaman al peyote, el cactus, que no se cría donde ellos viven, y van corriendo todo el tiempo. A finales de 1800 la tradición comenzó a extenderse hacia el norte, o sea, hacia Norteamérica, como parte del resurgimiento de la espiritualidad nativa bajo el auspicio de lo que vino a llamarse la Iglesia Nativa Americana, cuyos miembros se refieren al peyote como la medicina, utilizándola para combatir el alcoholismo y otras enfermedades sociales. Esta iglesia es solo una y la más visible de las distintas organizaciones que utilizaban esta planta como sagrada en sus prácticas espirituales. Posee alcaloides, no nos los vamos a decir, si lo queréis leer, es decir, la acción alucinógena intensísima de esta planta, la comunicación directa con Dios deviene de las sustancias químicas que tiene. Es una verdadera fábrica y es un alcaloide potente y un efecto demoledor. O sea, pierdes la conciencia y tienes que ir con un chamán para no volverte loco. Desde luego no la recomiendo a nadie. En círculos también un poco transgresores y culturalmente alternativos, esta planta se usa y se ha considerado, ¿no? Hay una cosa muy bonita que nombra Sir James Frazier en torno al peyote, y es que mientras el hombre está buscando el peyote, la mujer debe observar una serie de pautas para no perjudicar al hombre. Eso es de esto que hablábamos antes de la magia simpamética o simpatética, en el que los efectos de tus acciones pueden tener repercusiones a distancia. No sé si os recordáis el trocito de imán puesto en un árbol. Este es un ejemplo claro. Hay otros ejemplos, por ejemplo, en los cazadores de elefantes de Laos, en el que mientras el hombre va de caza, la mujer tiene que observar castidad, limpieza y una serie de pautas de comportamiento, porque cualquier transgresión de ellas puede ocasionar la muerte del que está cazando. También entre los marinos, sobre todo entre los marinos nórdicos, que salían a cazar ballenas, mientras estaban embarcados buscando ballenas, las mujeres que se quedaban tenían que observar una serie de normas muy estrictas, porque se pensaba que si las transgredían podían perjudicar a los marinos. En el fondo, para los indios tarahumara, la recolección de los cactus estos para sus fiestas es un rito de caza, y le llaman el venado, cazar el venado, ¿no? La manita muscaria, no sé si veis el ámbito de distribución geográfica, o sea, es todo el continente, el hemisferio norte, tanto en Norteamérica como en Eurasia, hasta casi el Himalaya. Es este hongo, que es muy conocido, de la iconografía de las setas, así características tóxicas, es de las tóxicas. Pero claro, la toxicidad que tiene es que te puede producir un delirio inmenso e incluso la muerte, ¿no? Arriba está la caracterización del efecto neurotóxico que se debe al muscimol y al ácido gamma-aminobutírico. Y es hasta cierto punto alucinógena y de uso chamánico en las dos zonas de tanto Norteamérica como Eurasia, es decir, los chamanes la usan, que como el principio activo este puede pasar a la orina, se beben la orina de los otros. O sea, hay una especie de gradación de méritos, unos toman la planta y otros, y hasta que no se inician más, no acceden a tomar la planta directamente, ¿no? Pero esto, si veis aquí hay una palabra soma. Entonces, ¿qué es el soma? El soma, ahora veremos lo que es, pero tiene una penetración incluso en el ámbito occidental cristiano de, por ejemplo, el siglo XIII. Si os fijáis en un fresco románico que está en la capilla de Plencogor,
que se llama La tentación de Eva, el árbol de la vida del bien y del mal, en este caso, fijaros lo que está representado. No sé a qué os recuerda, si miráis a la izquierda. Es decir, en los ritos arios de iniciación está esta seta. Entonces los chamanes desde el Cáucaso hasta el estrecho de Bering y en toda la zona europea se han iniciado con esta planta. Desde tiempo inmemorial, no sé si recordáis el precepto bíblico del jardín del Edén de podéis comer de todas las frutas menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, hay unos ciertos tabús cuya transgresión se puede poner en contacto con la divinidad de una manera no precisamente agradable, ¿no? Quedémonos con el término soma, porque a esta planta se le atribuye la característica de ser el soma. Veamos un momento lo que es el soma. Si miramos en un diccionario, en biología, puede representar o significar que es una planta psicotrópica. También es una droga fantástica, también es el cuerpo de una neurona. Las neuronas sabéis que tienen las dendritas, bueno, el axón. También la totalidad de la materia corporal de un organismo vivo es el soma, por eso viene la palabra somático o somatizar. Es decir, si tú tienes una neurosis y la somatizas, pues te puede dar por comer y te pones como un bidón de gasoil, porque estás somatizando. Es decir, estás respondiendo a un estímulo que no tiene una correlación física, sino psíquica. Entonces, esto de somatizar, cuidado porque la ansiedad se somatiza, las neurosis se somatizan y la palabra soma viene a aludir a cuerpo, ¿no? También es un tipo de harina gruesa y el pan hecho con esta harina. En historia, hemos visto en biología, en historia el soma es el sepulcro de Alejandro Magno. También es el sindicato de obreros mineros de Asturias, eso es una secreta. Y en mitología, que es lo que nos interesa, está identificado con el dios Chandra, que es el dios de la luna en la mitología hindú. Y en su honor los sacerdotes brahmanes tomaban el jugo de soma. Fijaros que de los más de 1000 himnos que componen el Rig Veda, 120 están dedicados exclusivamente al soma. Hace 3500 años los arios se desplazaron desde el norte al valle del Indo, trayendo consigo el culto al soma. Mientras que la mayor parte de las plantas alucinógenas han sido consideradas como mediadoras con lo divino, el soma se convirtió en una divinidad por sí misma. Es decir, aquí hay un salto cualitativo. Mientras las otras plantas eran, como decimos, mediadoras o intermediarias con los dioses, esta es la primera planta que se convierte en un dios y que se reverencia como un dios. Sin embargo, el culto se perdió y la identidad del soma ha permanecido como una incógnita. Y hoy día es uno de los enigmas de la etnobotánica, la etnografía y la antropología. Si bien se considera la manita, esta que hemos visto, como soma, hay otros candidatos, como son, por ejemplo, esta. Esta se usa mucho como planta tinctoria y está en todos los bazares de Marruecos. Antiguamente aquí en el Andalus también se usaba y de hecho quedan vestigios de ella por aquí y por allí. Es una planta que se llama Peganum armada, es una cigofiliácea, aquí tenéis la flor, y también se le denomina ruda borde. El armal, que es el principio activo, se ha usado como enteógeno en el Mediterráneo a lo largo de la historia, o sea, como una planta excitante, afrodisíaca y lo que se dice vulgarmente en el lenguaje así más de la calle, de colocón. Las rudas sirias se usan en Turquía e Irán como protección talismánica contra el mal de ojo. Esto del mal de ojo lo vamos a ver, ¿eh? En el Irán es costumbre muy extendida y frecuente quemar las semillas secas. Esta planta tiene una serie de alcaloides que producen un estado modificado de la conciencia y se utiliza en contextos espirituales, religiosos, ritualísticos y chamánicos, además de usos creativos, lúdicos o médicos. En España se ha perdido, pero en Marruecos aún continúa. Y por todo el norte de África, hasta entrar en lo que es Egipto, toda la zona de Palestina, hasta Siria, porque de hecho se llama la ruda siria. Todo lo que es Irán hasta el Cáucaso, esta planta tiene aún una serie de usos etnobotánicos muy intensos, ¿no? Aquí se encuentran las herboristerías porque es una de las plantas que se utiliza para quitar los gusanos intestinales de los niños. Lo que se utiliza son las semillas tostadas. Haces una tortita con esas semillas y los oxíburos estos que tienen los niños se van rápidamente. Y a dosis baja no tienen ninguna toxicidad, ¿no?
Esta es, junto con la manita muscaria, otra de las plantas a las que se les ha atribuido el soma por el éxtasis este que puede producir, ¿no? Y desde luego la paradigmática del soma, la que hace la competencia a la manita muscaria, es la cannabis. Relata Heródoto, que es un historiador, esto es una escuela de filosofía, todos sabéis quién es Heródoto, es un gran historiador de la antigüedad, decía: y ponían semilla en piedras al rojo vivo. Estas producen un humo cuyo vapor no puede mejorarse mediante ningún baño de vapor griego. Los escitas, ebrios por el humo, daban gritos de alegría, y esto les sirve de baño, y que de hecho no se lavan nunca el cuerpo con agua. Los escitas estaban en la zona de lo que hoy es el Cáucaso, y era una periferia del imperio de Alejandro Magno, que poco a poco se fueron desplazando, y en el imperio romano los escitas eran terribles. Esta es una representación de un guerrero escita, y como veis, según Heródoto, ellos se intoxicaban con esta planta y esto los hacía inmunes a todo. O sea, se daban a una serie de ordalías o de energetizaciones colectivas que no había quien los parara, ¿no? Esta es una imagen de la cannabis, que todos la conocéis. Hay tres: la cannabis ruderalis, la cannabis indica y la cannabis sativa. Curiosamente, la cannabis es una planta a la que se le han atribuido propiedades divinas, pero que se ha utilizado como fibra textil para hacer cordajes y para hacer escaleras, el cordaje con el que se atan los peldaños de una escalera. Y entonces hay toda una historia medio mística, medio de usos etnobotánicos, en la cual todo se entremezcla. Solo os voy a nombrar una cosa: la escalera de Jacob. Es decir, es una planta que tiene en el ámbito occidental, tanto como en el ámbito oriental de la India, muchísimas características para ser candidata a ser el soma. En la India la toman en tres preparados. Uno es el bhang, que es una especie de cerveza fermentada, una bebida; el charas, que es como una especie de mantequilla con la que se hacen pastelitos; y el ganja. El ganja es una especie de quemar las unidades floridas y el vapor. Entonces las cumbamelas y ciertas celebraciones de la India aún se sigue utilizando esta planta como una especie de puerta para llegar a la divinidad. En ese sentido es una de las plantas de los dioses que puede tener... Perdón, pero son tres plantas distintas. No, son tres preparaciones a partir de la misma planta del camino, ¿no? Ya. Los hippies en los años 70 llevaron el hachís a Marruecos, pero la planta marroquí, los marroquíes nunca han usado el hachís, sino que usan la planta troceada y mezclada con tabaco, porque la cualidad de la planta marroquí genera que tenga un aceite que se queda en el cerebro. Por eso a los niños jovencitos descerebrados hay que advertirles que lo de fumar porros de hachís es una locura, porque se te queda en el cerebro, ese aceite no se elimina jamás y te deja lo que se dice sonado, como los boxeadores. Si quieres fumar hachís, cógelo del Líbano o cógelo del Nepal, pero no lo cojas de Marruecos. Eso es un invento de los hippies de los años 70. No sé si me entendéis. Sí. Vitis vinifera. De esta se saca el vino. No sé si veis cómo están los dos del vino, oyendo tocar el aulos. El aulos es la flauta doble, ¿no? Fijaros en esta poesía. Dice: ¿en qué reino, en qué siglo, bajo qué silenciosa conjunción de los astros, en qué secreto día que el mármol no ha salvado, surgió la valerosa y singular idea de inventar la alegría? Con otoños de oro lo inventaron. El vino fluye rojo a lo largo de las generaciones como el río del tiempo, y en el arduo camino nos prodiga su música, su fuego y sus leones. En la noche del júbilo o en la jornada adversa exalta la alegría o mitiga el espanto. Y el ditirambo nuevo que este día le canto, otrora lo cantaron el árabe y el persa. Vino, enséñame el arte de ver mi propia vida, mi propia historia, como si esta ya fuera ceniza en la memoria. Fijaros hasta qué punto hay un ansia o un anhelo de sacralización de algo que a fin de cuentas es el jugo fermentado de una planta. Lo mires como lo mires. Seguimos, que si no nos comemos medio... Pero el fundamento de las plantas sagradas es mucho más complejo y va más allá de los aspectos mágico-curativos o religiosos. Es decir, hemos visto una parte del asunto, pero hay otra un poco como más prosaica.
¿Hay algo más prosaico que el dinero? ¿Hay algo más mágico que el dinero? Todo es mejor que el dinero. Todo es mejor que el dinero y, sin embargo, ¿por qué nos movemos? Pues cuando nos levantamos por la mañana, cuando nos vestimos, cuando salimos a trabajar, ¿qué es lo que esperamos a cambio? La religión fue un componente sustancial del proceso colonizador fenicio, ya que los templos ejercían una gran influencia en las transacciones comerciales. Fijaros el concepto. Algo muy importante dentro del marco de esta sociedad. Como corolario, la moneda, aunque mantenía una clara base económica, también ejercía una base religiosa que reforzaba su legalidad. En Hispania, este sustrato religioso queda bien reflejado en las emisiones de moneda de las cecas hispanas, es decir, los lugares donde se acuña la moneda, durante el periodo fenicio-púnico y la etapa republicana romana. La amonedación de este periodo, debido a la gran cantidad de lugares donde se imprimía dinero existentes, presenta una amplia iconografía sagrada, tanto a través de la presencia de las divinidades autóctonas o de sus símbolos, como en la aparición después de la conquista romana de divinidades romanas o sus símbolos sincretizadas culturalmente con los cultos existentes. Aquí lo que tenemos es una moneda que se llama un ovúlculo de fortuna y también representa a la diosa Tanit por sus atributos. La espiga, no sé si la veis en la parte inferior, esto no tiene marcador, pero la veis perfectamente. Y la fecundidad, representada por un símbolo. ¿Cuál es el símbolo de la fecundidad? El arado. Existe una estrecha relación entre la imagen monetaria y el poder político o religioso, económico asociado a ella. Es el único soporte móvil para hacer propaganda y enviar mensajes a las poblaciones, tanto internas y externas. El campo monetario es muy reducido y todo elemento presente lleva un mensaje. Es decir, en origen, el dinero tiene mucha tela detrás. No solamente el que tú me das esto y yo te pago aquello. Es una especie de radiografía del mundo antiguo en el cual podemos enfocar el origen de las transacciones económicas. Fijaros en esta. En la espiga está en el anverso y el creciente en el reverso. Ambos son símbolos de Tanit. Esto es una lipa de bronce de mitad del siglo II a.C. encontrada en Alcalá del Río. Esta otra, tenemos dos símbolos. Los símbolos de las divinidades de la palmera y el caballo. La palmera siempre es el origen de la tierra celeste, lo que pisaremos en el más allá. Y el caballo es un signo de protección. Es decir, implícitamente el concepto es que el dinero te protege tanto aquí como en el más allá. De hecho, los griegos, no sé si recordáis, que los enterraban con una moneda en cada ojo. Para que lo primero que veía Caronte fue que estaba bien y lo podía llevar en su barca, al más allá. Esto es un arsec de bronce encontrado en Saguntum. Pero fijaros, ya empiezan a aparecer en las primeras monedas los símbolos que aparecen, ¿cuáles son? Vegetales, espigas, palmeras. Fijaros las espigas en la cerámica. Voy a ir un poco rápido porque me parece que yo tengo tendencia a pasarme de la hora. Y efectivamente me voy a pasar de la hora. Estos son exvotos que representan tortas de pan que curiosamente tienen una correlación con la microbiología, es decir, en los recipientes se han encontrado levaduras con granos de almidón en una historia del siglo IV a.C. Y por otro lado vemos los exvotos, es decir, ya no solo se utilizan los vegetales, sino se utilizan los productos para ofrendarlos a los dioses, ¿no? Esto todo el mundo ve que son racimos de uva. No hace falta que veamos siglo II a.C., siglos V al II a.C. Aquí tenéis un as de Valentia. Valentia era una isla fluvial en la que un grupo de legionarios romanos pidió que les dijeran hacer una fundación y esto es lo que quedó. O sea, lo que tenemos nosotros viene de eso. En esa época, del siglo II a.C., fijaros, arriba del as, lo que hay. Un cuerno de la abundancia. Ya 200 años antes, o 2 siglos antes de Cristo, Valencia era un territorio de abundancia.
sinónimo de abundancia, y lo tenía como emblema en su moneda. Aquí tenéis un higo carbonizado en la sepultura del monte. Los frutales, a pesar de ser símbolo de fertilidad y riqueza, razón por la cual sus frutos llegan a cuerno de la abundancia en la antigüedad clásica, no tienen una plasmación iconográfica en el imaginario ibérico, es decir, ya son de la época romana. Una tinaja de Évora. ¿Qué es la planta que hay aquí? ¿Es una granada o es una cabeza de opio? Más adelante lo veremos. Fijaros en esta. Esto es la dama de Baza. Fijaros en lo que tiene en la parte superior del velo. Esa ornamentación son bellotas. Las bellotas son de las encinas, el árbol sagrado de los íberos. ¿Por qué? Porque las bellotas se pueden comer las dulces. Es decir, es una especie de don de la naturaleza. Hasta tal punto que las representaciones ornamentales de ese don están por todas partes. Fijaros bien. En el dorso del guerrero de la Alcudia, en Elche, en Alicante, hay un lobo que es el símbolo del valor entre los romanos, paradigma del guardián, y fijaros lo que sostiene es unos tirantes que llevan una ornamentación. ¿Las veis? Bellotas. Fijaros en aquella patera de plata del Castellet de Bañoles en Tivisa, Tarragona, el torso del guerrero de la Alcudia, sobre la túnica un rico pectoral que sujeta el cuerpo mediante unos tirantes adornados con bellotas. Bellotas, 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 bellotas. ¿Por qué una planta tan prosaica como una encina, con sus frutos que no son nada del otro mundo, llega a este tipo de artesanías y perdura y tiene ese raigambre en el sentido de que lo utilizan como un motivo decorativo trascendente, porque es una planta que tiene una atribución o un contacto con la divinidad? Fijaros, por ejemplo, por último, en esta planta que es la Smilax áspera, la zarzaparrilla, la falsa zarzaparrilla. Ahí tenéis la planta y ahí tenéis una representación ibérica del Tosal de San Miguel, en Lidia. Es decir, las plantas se utilizan como vehículo para la divinidad y su representación está en los objetos más nobles, en los bienes de prestigio, en lo que distingue a un rico de uno que no lo es. El papavero somníferum, el cascal, la calabaceta del cascal, que dicen en valenciano, ¿no? Fijaros en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en todas partes. Cápsulas adornilladas pintadas sobre cerámica. Ahí tenéis los orígenes de los fragmentos, ¿no? Muchos son del Tosal de San Miguel, en Lidia, pero son todos de los ámbitos ibéricos, no solo de la tribu edetana, sino que hay de los otros grupos étnicos tribales de los íberos, ¿no? Cerramos este punto de las plantas de los dioses. María Luisa, no sé cómo vamos de tiempo. ¿Tenemos un poquito más? Los últimos santuarios. ¿Cuáles son los últimos santuarios? Son la ecología y la biodiversidad. La ecología y la huella del hombre sobre la tierra. Os pongo esto porque veáis la huella del hombre sobre la tierra, pero la huella del hombre sobre la tierra no siempre es algo que posibilita que al pisar la tierra las semillas entren en contacto más íntimo con esta tierra y vegeten y crezcan mejor, sino que a veces hay cosas negativas. Por ejemplo, el trazado de una carretera. Hay un árbol que molesta, cojo una pala excavadora, hago así con un botón y me cargo 2000 años por la cara. 2000 años. Esa sabina puede tener fácilmente 1500 o 2000 años. No solo eso, sino que luego, como esta madera es una madera noble, que además sirve para hacer mamperlanes de escalera o riadas de chimenea, me cojo la motosierra y me la llevo a trozos. Juniperus turifera. Eso es como se llama ese árbol. Juniperus turifera. ¿Por qué se llama así? La palabra turiferario designa un monaguillo acólito que en los rituales religiosos cristianos aporta el incienso ahumando con perfume, quemando los objetos religiosos e imágenes a los obispos o oficiantes revestidos de ceremonia. La palabra latina turiferarius, que es de la que viene el nombre de esa planta, se forma a partir de tus turis, que quiere decir incienso, el verbo latino fero, que es llevar, y el sustantivo latino de relación, ario, el que lleva el incienso.
Es decir, esta planta es la que genera ese incienso en una forma de lágrimas resinosas que se mete en un incenciario para quemar a los ídolos. Esa práctica, cuando llega el nuevo orden, ya en el siglo IV después de Cristo, es condenada. Con Adriano se suprime el paganismo y por tanto el incienso se transforma, porque ese incienso es el que se usaba para los ídolos. El nuevo incienso es el que viene de Arabia, que es el que usa el ritual de la iglesia cristiana, que es la Vauxellia Cartieri. Entonces se cambia. ¿Qué pasa con eso? Pues que esa planta baja de categoría. De ser un vehículo de comunicación con los dioses y estar sacralizada, y ser tabú, pues pasa a ser una planta más. Con lo cual, no tiene ningún valor. Y esa memoria que ha quedado solamente en el nombre de turífera, hoy día ni la tenemos. Con lo cual, se ha perdido completamente de contacto. Es decir, ha habido un proceso en el que ha pasado de ser todo a no ser nada. El lenguaje culto todavía actualmente se llama metafóricamente turiferaria cualquier adulador, servil y acólito permanente de otro personaje, partido político o régimen. Es decir, en el Congreso dicen, porque tú y tus turiferarios, en el lenguaje político aún se utiliza la palabra el que lleva el incienso, ¿no? Pero el proceso de desacralización ha generado que, respecto de los vegetales que tenían una estimación más allá de lo natural, hoy día no tengamos nada. Entre los objetos encontrados ligados a actividades religiosas están los quemadores de perfume. En estos tipos de quemadores es donde se metía la resina esa, entre carboncillos. Fijaros hasta qué punto es interesante el tema, que se han encontrado rastros arqueológicos de quemadores en forma de la diosa Demeter, aquí que es una especie de... En este lugar se hace una apreciación mucho de los vestigios arqueológicos. Fijaros qué ejemplo más bonito de lo que estamos hablando, ¿no? Del proceso de generar una estructura que permita hacer con dignidad la ofrenda y además que sea artístico. Es decir, aquello es un pebetero que se llama Imniaterion en forma de cabeza femenina de terracota del siglo IV al III en una necrópolis de la Albufereta de Alicante, reproducida hasta la saciedad como motivo decorativo, pero que en el fondo es para quemar el incienso. Fijaros qué importancia tenían esos árboles en el tiempo pasado y que ahora pues no son nada. Veamos este otro árbol. Este es el árbol sagrado, uno de los árboles sagrados de los celtas, el tejo. Este es un tejo tremendo, ¿no? Como tenemos ya un poco de prisa no nos enredamos más, pero fijaros esto. ¿Qué es lo que pasa con el tejo? ¿Habéis oído hablar de los tratamientos contra el cáncer que consisten en la quimioterapia? Sí. ¿De dónde se sacan los productos que se utilizan en la quimioterapia? Del tejo. Eso ha hecho que se extinga prácticamente en el Himalaya y en toda Europa. El tejo hoy día no quedan casi tejos. ¿Y qué es lo que hace? Eso es un veneno. De hecho, el que haya tenido algún familiar que haya tenido la desgracia de tener una quimioterapia, pues es que se te gasta el pelo. ¿Por qué? Porque te intoxican a tal punto, a ver si te matan el virus y te dejan a ti vivo. Pero fijaros, una planta que tiene miles de años de apreciación, como tiene una utilidad, ha conservado ese aura. Pero tanto en el caso que hemos visto antes de la sabina, como en el caso del tejo, las dos van desapareciendo. ¿Aprecies o no la aprecies? Bueno, hay otra serie de plantas que quería nombrar, porque en una especie de charla de este tipo, aparte de todo esto que encuadra el tema en sí son las plantas. Entonces vamos a empezar por una. Por ejemplo, este lugar se llama el Monasterio de Santa María de la Murta, del siglo XIII, y está en Alcira. ¿Qué pasa con la Murta? Pues que es un valle que está lleno de mirto. No sé si habéis oído, en la procesión del Corpus en Valencia se hacía la entrada de la Murta. Antes de la procesión pasan los campesinos de la zona tirando ramos de mirto para que pase la procesión por encima, se rompan las vesículas, se purifique el ambiente y se le ofrende ese aroma al Santísimo Sacramento. De hecho, hay una especie de melodía musical que es la entrada de la Murta, que eso es misma densidad no pot ser. Ese monasterio ya era un monasterio fundado sobre un antiguo asentamiento ibérico.
Era además un monasterio real. De hecho, eso es la torre donde se alojaban los reyes de la corona de Aragón cuando iban al monasterio ese, ¿no? Veamos algunos ejemplos prácticos por lo que hemos dicho del mirto. Aquí lo tenemos. No solo en el mundo de la jardinería, sino el aura del mirto ha trascendido a la poesía. Fijaros en esta poesía, qué bonita. Hay quienes dan con alegría y esa alegría es su recompensa. Hay quienes dan con dolor y ese dolor es su bautismo. Y hay quienes no conocen la pena de dar, ni buscan alegría, ni dan con preocupación de virtud. Dan como el valle lejano, el mirto exhala su fragancia en el espacio. A través de las manos de los que son como estos, habla Dios. Tras sus ojos, Él sonríe sobre la tierra. Es decir, el mirto es una de las plantas centrales de la concepción mediterránea del equilibrio y de la armonía. Y su perfume, lo mismo. Hablando de perfumes, la flor del azar. Estas son las plantas de verdad emblemáticas de Valencia. El mirto, el azar y las que vamos a ver a continuación. Se usa para equilibrar el sistema nervioso y es un sedante suave. Por ejemplo, para calmar las impresiones fuertes, sustos o malas noticias, hacían una tacita de flor de azar. Uy, ¿qué le he pasado? Y la costumbre de restregarse un pañuelo con las flores de azar por la frente para aliviar el dolor de cabeza o las insolaciones también. Es una planta que tiene muchos usos etnobotánicos y que permite, creo que le he dado mal a una tecla, ¿verdad? Y que permite que todos disfrutemos de una especie de magia que le he puesto aquí porque está en estos días. O sea, hay mucho naranjo que han plantado en las calles de Valencia y también ocurre que si te vas de viaje y vienes a Valencia en esta época que empieza ahora, entra como una especie de alegría de vivir, como un gozo inexplicable y es el aroma del azar que lo inunda todo. Entonces vivimos en una especie de tierra magnífica, llena de promesas y hasta cierto punto eso se expresa en el aroma que exhalan los naranjales ahora en esta época, ¿no? En la primavera. Vamos a ver dos casos rápidos de otra planta, porque diréis, tanto hablar de plantas, pero ¿cuáles son? Pues ya hemos visto el mirto, ya hemos visto el azar. Vamos a ver dos más. El fenol, que es el hinojo, y el julibert. Las dos son de la familia de las umbelíferas. Y fijaros qué curioso. El fenol, las semillas, aparte de ser carminativas y digestivas, tienen un efecto galactogénico. Es decir, favorecen la secreción láctea de las lactantes, aunque hoy día hay menos lactantes que había antes, pero cuando estás para dar de mamar, una tacita de hinojo favorece que tengas más leche. Cuando ya no quieres tener leche, pues tienes el julibert, el perejil. Los usos etnobotánicos valencianos característicos son que una se usaba para dar leche y la otra para quitarla. Es decir, yo por ejemplo he criado perros, mastines, tengo esa necesidad. Entonces, los mastines se comen a la madre, porque una mastina que tenga 4 cachorros es que se la comen. Con 6 ya no queda de la mastina ni para encender. Ahora, ¿qué le haces a la mastina para quitarles la leche y despetar a los cachorros? Una tortilla con perejil. Se le va la leche, pero no. La otra planta son escarabacetes del cascade. Escarabacetes del cascade es una planta que antes se ponía mucho en las alquerías. Que cuando un niño iba a nacer, ya le preparaban el cascade porque tiene un efecto, por un lado, ligeramente sedante y por otro lado tiene un efecto muy curioso. Es que cuando los niños empiezan a sacar los dientes, las encías se inflaman. Les salen unas babas, todos los que habéis criado, que les producen desajustes y desarreglos intestinales. Con lo cual el niño se encabrona, con perdón de la palabra. No deja dormir, tiene diarrea, se puede deshidratar. Y además le duelen las encías y está rabioso. No dura mucho ese tema porque rápidamente aparecen los dientes, el niño ya ha echado los dientes, pero el látex del cascade, puesto delicadamente en las encías, quita esos efectos todos. El dolor, las diarreas y los llantos nocturnos, etc. Entonces, es una planta muy valenciana también. Ya hemos visto otra planta valenciana.
Todo el mundo la conoce, hay dos especies, una es Papaver somniferum, que es la planta, como si dijéramos, ornamental, o la que se ha usado siempre, de la cual se saca el opio. Pero hay otra variedad, que es esta, que es el Papaver sentigerum, que tiene también bastante cantidad de opio y que crece espontáneamente. Una vez nació, bueno, nace a menudo en una zona de Aras, y me vino la Guardia Civil a preguntar: oye, ¿esa planta tiene opio? Y digo, pues pregúntaselo al farmacéutico del pueblo. No, es que el farmacéutico nos ha dicho que te lo preguntemos a ti. Entonces saqué un libraco que tengo que se llama el Dioscórides renovado, tomo así de Pío Fontquer, y me senté allí con los guardias y dije, mirad, Pío Fontquer era médico militar del siglo XVIII y dice que había hecho con esta planta un opio, unos granos de opio, de cuya excelencia no le quedaba la menor duda. No sé si es porque la había probado o porque en medicina militar el opio se usaba mucho y se usa mucho, porque con 3 granos de opio te cortan un brazo y no te enteras. Eso es un analgésico, de ahí se saca la morfina y tal, que es lo que se usa como completamente lo que se dice anestesia. Pasamos rápidamente a otra muy valenciana, ya que estamos en Valencia, que es la cibada de 4 grans, que es la infusión con granos de cebada, trigo, maíz y avena, que es para inflamaciones del sistema digestivo de las vías urinarias, saludable y refrescante, pero a la vez tiene un rollo un poco mágico, en el sentido de celebración lúdico-gozosa, igual que la horchata. ¿Por qué? Yo me digo a una chica, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tomarnos una horchata, ya vamos a hacer algo. ¿Para qué quedamos? Va, pues vente y nos tomamos una horchata. Pues vente y nos tomamos un agua de cebada, sobre todo por la noche en verano. Fijaros hasta qué punto la tontería tiene peso, que todas las sierras litorales, en los sitios de altura donde se recoge nieve, por ejemplo en Benicalei, pues hay 2 neveras moras para prensar y guardar la nieve y un sistema de arrieros que la bajaban hasta la misma ciudad casi de Denia, o las de aquí, que hay por toda la Sierra Calderona, donde se guardaba la nieve del invierno con paja. Tienen una orientación estudiada para que durara todo el año, porque con esa nieve se hacían los helados y los sorbetes, ya en tiempos de los moros, que la carreaban de noche hasta el mismo mes de agosto. Ahora vosotros, lo de los sorbetes, si tiene gracia o no tiene gracia, ¿no? Esta cibá de los 4 grans se ha corrompido, la cibá, y ahora ya se llama agua de cebada, pero en origen tenía 4 granos, que son el trigo, la cebada, el maíz y la avena. Y además era medicinal, medio medicinal. De hecho, la horchata también es algo medicinal. Ya sabéis que para desarreglos intestinales también se utiliza la horchata en esas tingencias. Hay otra de 4 grans, pero esta es muy pícara, Esta es la cibá de los 4 grans xerats. Y se hace con carabasa, meló d'Alger y alficós, que es el colombro, ¿no? Ahí tenéis las distintas cucurbitáceas, como se llama esa familia de plantas. Entre ellas está el pepino también, el melón, todas estas. Y entonces es un anafrodisíaco, no un afrodisíaco, un anafrodisíaco. ¿Te vas de viaje? ¿A ti qué es? Ahora te faré un bote, o te faré la gota, para que cuando te vayas de casa no tengas malos pensamientos. Y si tienes malos pensamientos no tengas... ¿Sabes? Y de ahí viene el dicho ese de ahí se hombre tanto la ni la gota. Para que no tenga, ¿cómo se dice? Lo del bromuro del ejército, ¿no? Esta es una bebida muy valenciana también. Claro, todo esto está, como si dijéramos, en el borde del abismo de perderse o no perderse. Porque son usos que realmente en la época de internet esto ya poco, pero aún perdura. Por último, por lo que me ha contado usted de los celos que le ha llamado la atención del matapol, en todas las zonas no hay matapol, pero desde casi el siglo XVI hay esta planta, la figa palera que diuen, o la opuntia máxima, es como se llama en latín, o el cactus ese que todos conocéis, ¿no? Entonces, ahí sí le pincharé la palereta. Eso quiere decir que la utilización es coger una hoja de palera, con cuidado de no pincharte, colgársela de la puerta donde duerme esa persona para que cuando entra y sale se le vayan pasando los celos. Eso se ha usado en matrimonios de pueblo así. Está dando una carga, en el alce que vas a ficarle la palereta, tú, si eres fan de él, ¿sabes? Porque la mujer
I on has anat? I en qui has estat? I aquí no has vingut? Que vaig a ficar la palereta de deixar ja, hòstia, no es la expresión tal, porque esta planta, la opuntia, es de origen americano. O sea, que esto en Europa, hasta que no descubrimos América, no había ni en África tampoco. Mucha gente se piensa que es de África, no, esto es de origen americano. La opuntia máxima y todas las opuntia, la microbeis y todas son de origen sobre todo centroamericano, ¿no? La típica estampa esa del mexicano, que está con el gorro, así sentadito, y al lado hay un cactus, pues es el cactus ese, ¿sabes? Oye, y la pulpa del fruto es astringente Mucho. contra la diarrea, contra Mucho, la colitis, ¿no? mucho. Lo que pasa es que, para el que no esté informado, aunque es un poco atractivo, ahí hemos pintado uno, cuando está maduro, porque es así molloso y muy dulce, con cuidado, que tiene unas microespinas, que esas microespinas no te las pierdas, que un amigo mío de pequeño se metió 2 o 3 en el bolsillo y cuando llegó a casa no os cuento cómo estaba, porque atraviesa la tela, ¿eh? Las espinitas de la opuntia atraviesan la tela. Bueno, por último, una cosa muy valenciana que también está al borde de perderse es la relación entre las cañas y el dolor de espalda. Es decir, para la gente que le duele la espalda, yo tenía que haber estudiado Derecho, se hacen una serie de trucos, exactamente no sé cuáles son. Sé que hay una fórmula de curanderismo y es que te pones así con 2 cañas que te tienen que estar tocando a esto, la curandera se pone detrás con las manos así y si las cañas se abren para allá es que no tienes nada grave. Pero si las cañas te tiran para atrás, tú las sigues y se te va el dolor de espalda. Que lo sepáis, eso es muy valenciano también. También se dice, estoy hecho una mierda, tío, o dale caña. Todas esas cosas han perdurado de ciertos usos un poco medio mágicos, porque claro, ¿qué me decís de lo de los celos? El colgarle una hoja de opuntia y que te quite los celos, pues eso es un uso mágico de las plantas, y eso es un uso popular. Había preparado muchas más. Voy a poner una más, va. El aceite de oliva bendecido. Es muy valenciano. El chiquete está, mira, de cebra y no colosarse, refregar aceite de oliva en la tripa, en forma de círculos, y hay ciertos curanderos del pueblo que se ponen una especie de palancana y les entra a ellos una agonía, echan ahí unas babas y a la persona a la que le han estado haciendo las friegas se cura. Y el otro esa noche se tiene que ir a la porra porque está hecho polvo. Eso me ha pasado a mí con una cosa que cuando éramos pequeños nos pasaba a veces por saltarnos meriendas y hacer mucho ejercicio, que era eso que te sale azúcar en la orina, la acetona. Entonces había que pincharte en el culo y entonces me decía, mamá, pues llama a la curandera. Y en aras venía la tía Balbina, que es como se llamaba la tía Balbina, se ponía en la cama, se pedía un lienzo, se ponía allí de rodillas y me daba uno. Oye, ¿y te quitaba la acetona tú? Demasiado, ¿eh? Eso me ha pasado a mí, que lo puedo jurar ahora mismo aquí por hecho. Bueno, hay otra serie de plantas que tienen mucha historia mágica. Las vamos a pasar muy rápido porque ya ahora sí que estamos ya, ¿verdad? La higuera, el único árbol que maldijo Dios, o que maldijo Jesucristo en el Evangelio, ¿no? La Ficus carica tiene cantidad de usos. Por ejemplo, uno es para el mal de ojo. Esto es más de Castilla-La Mancha. Ahora entramos ya, y nos vamos a salir del ámbito valenciano. En Valencia hay muchísima gente de Castilla-La Mancha, pero sopesando región por región, yo no sé dónde más mágimas cogería, si en Valencia o en Castilla-La Mancha. No sabría decirlo. Ojo con Castilla-La Mancha, ¿eh? Ojo con Albacete. Ojo con Ciudad Real. En esas zonas últimas que nombró, lo de el mal de ojo se hace de la siguiente forma. Tú sospechas que ese chiquillo tiene mal de ojo porque está que no para por el día dando botes, súper excitado, y antes no estaba así. Es que le han echado mal de ojo. Entonces vas con la curandera al árbol, coges al chiquillo y con una navaja le pones el pie en el árbol, le rayas el perfil del pie y haces una oración. La oración me parece que me la he traído, por curiosidad científica, no por otra cosa. Y la oración viene a decir:
En el nombre de la Santísima Trinidad que ha venido, se dice el nombre y apellidos de Luisico. Bueno, es que son todas iguales. Hay otra que dice, a ver si la encuentro. La higuera, sí, dice. La navaja se decía que el mismo modo como se cerraba la piel de la higuera, así sanaba el niño ante el mal de ojo. Lo que pasa es que esta no tiene oración. La que tiene oración es para golpes y torceduras, una muy bonita, con esta que viene ahora. Esta la hemos visto, que están mal estas diapositivas un poco, se me han hecho grandes. Y esta es de Romero, no sé cómo la veis, si os marea no la miréis. Pero la de Romero es muy bonita la oración, es la que me he equivocado. Dice, cruz de Romero, plato de barro, sartén de hierro, que Luisico tenga cruz de Romero, plato de barro, sartén de hierro, salga lo malo y entre lo bueno. Haces esa oración con el romero, haces una crucecita en el romero, las rezas delante de él y se pone bueno el chiquillo, pero rápido. No, estás hablando de los higos, Sí. Es una de las pocas frutales que da 2 cosechas al mismo año. Sí, las albacoras y los higos. Sí. Da una hora en junio, las brevas o albacoras y los higos que los da luego ya en agosto. Sí, es verdad, es verdad. Las que dan, que hay algunas bordes que no dan más que disgustos. Y está la higuera macho que no da nunca fruto. Sí, la higuera macho no da nunca fruto, que esas a las que te digo yo que son bordes. De estas hay muchas, lo que pasa es que tampoco quiero aburriros. Esta es el marrubio. El marrubio también tiene cantidad de utilizaciones. Dice, buenas tardes, señor Marrubio, aquí te vengo a visitar con unas gotas de orina y unos granos de sal. Entonces, tú le llevas un poquito de orina y unas gotitas de sal a la planta del marrubio, le saludas y el marrubio te cura de la eneuresis, que es la orina nocturna esa tan molesta de los niños. Ya el niño tiene 12 años, otra vez te voy a tener que llevar al marrubio. Y al final lo coges de una oreja y lo llevas al marrubio porque el chiquillo con 13 años no se le mea las camas, que harto de las sábanas, ¿sabes? Son a veces cosas prosaicas, pero que cuando te pasan es un problema. Porque un día, otro día, otro día, otro día, y al final te vuelves medio loco y recurres a un uso mágico de la planta. Vas al marrubio y le haces el truco y, oye, normalmente funciona. Con la zarzamora también tiene cantidad de usos, la zarzamora inmensos. De hecho, todos habéis oído la canción de Lola Flores que tiene la zarzamora. La cebolla albarrana y las hemorroides, muchísimos usos también, tanto en Castilla-La Mancha como en otros sitios, ¿no? El rumes, que se llama vulgarmente la acedera. La acedera también tiene muchísimos usos, sobre todo para cosas de huesos. Porque tiene una raíz muy gorda. Esta, la Phlomis lignitis o hierba candilera, se llama candilera porque esa hoja puede ser la mecha de un candil. También tiene cantidad de usos botánicos. No uno, no, sino muchos. ¿Ves? Y por último, la retama también tiene muchos usos. Eso es más borde que la retama, y a la retama también se le hace lo de azotarla. Es decir, tú tienes un problema con así, por ejemplo, que te duele mucho la cabeza, y entonces te vas a la retama y le pegas con algo, con un bastón, y la rompes, y a medida que la vas rompiendo se te va yendo el dolor de cabeza. Le haces un mal a la planta y se te va a ti el mal. Esto es Esvedra. Esto está en la costa sur de Ibiza y os lo pongo porque ya el último asalto. Hemos visto unos valencianos, usos de unas poquitas plantas valencianas. Hemos visto algunas de las manchegas. Y vamos a ver, aunque sea un par de ellas de los otros vecinos, que nadie cuenta con que somos vecinos de ellos, pero somos los Baleares. Entonces, ya con esto os dais cuenta que Baleares es una cosa donde la magia no cualquier cosa. Aquí, entre estos peñones, fijaros el barco aquel que va por allí. O sea, que esto no es que sea pequeñito, ¿eh? No sé si veis el barco. Sí, sí. Esto es un peñón que manda a callar, como se dice vulgarmente. Ahí invernaban los vikingos que asolaban las costas mediterráneas viniendo desde el norte. Y a
se metían ahí porque dice que sobre todo ese dragón que está ahí desde el tiempo de los vikingos, siglo XI y siglo X, cura los huesos. El mal de los vikingos y del frío es el reuma, la artritis y la artrosis del reuma. Entonces, las Baleares, fijaros que hemos hablado del mirto aquí en Valencia. Allí el mirto significa el amor perdido. Por ejemplo, se dice: es remei que han enviat ja un estat de multa, amb tot que siga amor fuita, ahí mateix l'ha apreciado. Dice: el ramo que me has mandado, Jaime, ha sido de Arrayán, aunque es amor que se va, aún así lo he apreciado. Es decir, es una señal de dejar a alguien. Cuando le donen la rameta de mirto. En cambio, esa no es la única utilización. Por ejemplo, fíjate esta que dice: vete aquí un brot de murta, collit de la meua mà, per veure si et tornara aquell amor que t'ha fuita. Te ofrezco un brote de mirto que con mi mano he cogido para ver si volverá aquel amor que se ha ido. Es decir, cuando el amor se va y quieres que se vaya, o cuando quieres conservarlo a pesar de que notas que se va, te aclamas a mirto. El mirto es una planta de Venus, en la mitología griega. Por último, la meva sang donaria colada dins d'un clavell, per regar el teu clavell si falta d'aigua tenim. Colada de un lebrillo, toda mi sangre daría, para regar tu clavel si falta de agua tenía. Más o menos es la traducción libre de... Es decir, el clavel y el mirto son plantas de galantería. En las Islas Baleares es uno de los pocos sitios de España donde a nivel popular ha perdurado el lenguaje de las plantas. Y se utilizan, o se utilizaban hasta hace poco tiempo, para mandar señales de amor o para demandar ausencias de amor. Bueno, si hay alguna pregunta, ahora o nunca.